Tengan muy buenos días. Este día tenemos la tutoría número 2 de geometría no euclídea. Vamos a estar trabajando un poco acerca de la unidad 2, donde vamos a trabajar geometrías hiperbólicas. Este, bueno, vamos a esperar que se conecten. Vamos a esperar 5 minutos, son las 10. A las 10:05 vamos a estar dando inicio a lo que es esta tutoría número 2. Hola, buenos días, Juan Francisco. Vamos a esperar quizás unos 2 minutos. No sé por qué no se han conectado los demás. Bueno, yo siempre voy a tratar de ser bastante puntual porque hay que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. No sé si... Hola, buenos días, Luis. Buenos días. Yo creo que el problema es que venimos de otra tutoría y por lo general el licenciado se extiende un poco porque ya nos habíamos Ah, pasado de la hora. sí, Están buscando bien los compañeros. sí, eso me comentaba en la tutoría anterior. Sí, me imagino que, no sé, ¿qué es la materia, cuál es la materia que llevan anteriormente a esto? Derechos humanos en la Ah, educación. Entonces es bastante teórica y se por eso emocionan nos quedamos sin hablando. tiempo. Sí, como tenemos que ver unas películas y después participar, cada uno tiene que participar dando su análisis, entonces, y somos como 16 creo, entonces todos tenemos que participar ahí. Ah, ahí donde se tarda, ajá, es cierto, ahí Sí. se ve el tiempo. Bueno, tienes razón. Y de igual manera acá en esta, vamos a ver bastante, un poco definiciones que vamos a estar trabajando. Pero y yo igual, solo que ahí traten de decirle en los tiempos que llevan otra materia por el hecho de que igual hay que ir viendo esa parte, ¿verdad? Porque son dos, ahí ustedes mencionen eso al licenciado. Yo sé que a veces uno se emociona, ¿verdad? Pues se emociona y de igual manera la participación es bien importante en cualquiera de las tutorías, pero sí, pero igual, espero que los demás se incorporen conforme pasa el tiempo. Lo único que tengo la dificultad, por eso me gustaría que ingresen siempre en los primeros 10 minutos, digamos, porque a la hora que ya comienzo a presentar, ya se me hace un poquito más complicado, porque no puedo estar observando ni los chats, ni quién está ingresando o quién está en sala de esperas. No sé si es porque la computadora me da problemas a mí, pero ese es el problema que tengo. Pero de lo contrario, no hay ningún problema.
Pero igual también les voy a pedir acá la participación, porque sí, eso es importante. Vean, una de las dificultades, yo creo que no sé si todos estuvieron en la tutoría de repaso, es que yo mencionaba, es que no estaba habilitado el material. Entonces, bueno, me da algo de pena a mí, pero no es cuestión mía, la verdad, y sí, me sincero. Este, no sé si ya descargaron el material y ya por lo menos les pegaron una chequeadita ahí del material de lo que trata la unidad número 2. No, bueno, supuestamente creo que hasta ayer subieron el material. Sí, Y, ayer, ajá. ajá. Entonces, como yo no había visto la película que le comento, entonces eso estuve haciendo y duraba un poco más de 2 horas. Ah, ok, ok. Y en el caso de Pedro Antonio, En el caso mío, igual, y estoy en la misma situación. ajá, ok, ok. Eso va a dificultar un poquito más y eso es lo preocupante, va, porque recuérdense que las tutorías, el hecho es ir aclarando las dudas, vaya, pero vamos a ir viendo ahí algunas cosas y vamos a ir desarrollando. Vamos a ver en el caso de Morena, no sé si ya descargó el material, si lo leyó. Hola, buenos días. Sí, lo Ah, descargué, pero hoy así que no he leído. ok. Ok, de ahí la otra compañera, no sé cuál es el nombre, solo aparece el carnet, que es AG. No sé si me puede decir cuál es su nombre para ir anotando, porque voy tomando nota. Igual voy tomando las notas de sus participaciones. Entonces, recuérdense que siempre voy a tomar una nota que al final va a ser el 10% de su asistencia y participación, tanto en las tutorías de repaso como en las tutorías normales. Ajá, no sé cuál es, solo me aparece como le mencioné, me aparece el carnet. Ajá, ¿cuál es su nombre? Walter Alonso Argueta González. Ok, Walter. Ajá. ¿Que se descargaste el material? No sé si le echaste una ojeadita. Mire, yo la verdad ayer revisé la última vez los materiales como eso de las 7:30 y geometría lo parecía la unidad 1. Ajá, ya les voy a decir a la hora que creo que, no sé a qué hora fue que dijo el licenciado que ya estaba. Yo les menciono porque, Y bueno, no sé, pero a forma de comentario está un poquito como desorganizada la asignatura porque tampoco tenemos, no nos suben rutas de aprendizaje, no sabemos qué hasta dónde tenemos que leer o, o, o qué es lo que tenemos que hacer porque no hay ninguna ruta de aprendizaje de la unidad 1 ni de la unidad 2. correcto, vaya. Ahí aparece, bueno, como a las 8 nos mandó el mensaje que ya estaba habilitado, vean, ahí en esa parte sí, bueno, no es cuestión mía, créanme, este, no sé si ustedes ya han llevado materias con el licenciado Edwin, él es el coordinador de esta materia, entonces no sé si ya conocen la manera de trabajar de él, este, sí, en ese aspecto, yo igual como tutor, yo me voy siempre guiando a las indicaciones que él va dando. Entonces, pero sí yo le voy a ir dando esas sugerencias como tutores. Vean que los materiales por lo menos estén habilitados antes, pero allí sí, como les menciono, se me sale a mí de las manos. Y en cuestión de rutas de aprendizaje, de rutas para ir leyendo, ustedes tienen toda la razón que tampoco hay. Entonces, quizás uno de los inconvenientes que les voy a mencionar, porque antes de iniciar a desarrollar las tutorías, es que esta materia no había nada creado, como las otras materias, ¿verdad? Que ustedes han estado pasando, los coordinadores, o sea, ya llevan una base. En esa materia no hay una base porque si ustedes se fijan, es una materia. De hecho, cuando yo estudié la licenciatura, esta materia no estaba dentro del pensum de la carrera. Yo saqué la licenciatura en matemáticas. Ustedes llevan la licenciatura en enseñanza de la matemática. Entonces, no sé si eso ha sido el inconveniente, ¿va? No estoy justificando,
pero sí, esos son los detalles que han habido. Entonces, ahí las disculpas del caso, yo igual, yo voy a tratar de seguir lo máximo posible. Entonces, traten ustedes de aprovechar el tiempo en lo que tenemos de tutorías y en las tutorías de repaso, porque yo igual, si los materiales no están, yo voy viendo cómo voy encontrando información que yo sé que les va a ser útil a ustedes en esta materia. Entonces, eso es lo que está pasando y no sé si así vamos a seguir porque ahí prácticamente a mí se me sale bastante de las manos. Pero sí, vamos a empezar. Vean, el material después que ustedes, en esta semana ustedes lo abordan, ahí van a ir aclarando, puede ser que acá surjan dudas y ahí ustedes van a ir aclarando las más dudas para luego tratarlas también en la parte más que todo de repaso. Ahí podemos ir aclarando más dudas. Entonces, como les menciono, la participación es importante, pero acá yo sé que se va a hacer un poquito más complicado por el hecho de que no tienen la lectura previa. Pero vamos a ir abordando, vamos a geometría no euclidiana, vamos a trabajar un poco en la unidad número 2. Vean la agenda que les voy a presentar. Más que todo de esta sesión lo que vamos a estar trabajando vamos a hacer un poquito de introducción. Eso no me voy a tomar mucho tiempo porque hemos trabajado en la unidad número 1, si ustedes se fijan, la historia de la geometría, de dónde surgen las geometrías, entonces es bien poco. Luego, espacios métricos. Eso sí, vamos a dejar bien claro qué es un espacio métrico y qué vamos a abordar en los espacios métricos. Entonces, eso es bien importante. Vamos a definir, vean, una métrica, vamos a ver ejemplos de métricas y vamos a ver bolas abiertas, que al final son métricas que se definen en un espacio. Y por último, vamos a las consultas. Bueno, voy a tratar de que sea bastante claro, pero si ustedes no entienden o tienen dudas, ustedes no duden. Ahora, si tienen dudas, luego cuando lean el material, espero que se les vayan aclarando más las dudas con esa tutoría y ustedes puedan ir entendiendo mejor y así abordar mucho mejor la tutoría de repaso, que va a ser previa a la tutoría que tengamos. Entonces, la unidad 2 se llama geometría hiperbólica. Y recuérdense dónde terminamos en la unidad 1. En la unidad 1 siempre llegamos al final a las demostraciones, a los intentos de demostraciones del quinto postulado, tanto de manera directa como de manera indirecta. En la tutoría de repaso yo estuve abordando esa parte y vimos más que todo discusión de la demostración que hacía Zachary. Entonces, y a partir de dónde surge la geometría hiperbólica. Entonces, esta es una idea de lo que vamos a estar abordando. Entonces, los contenidos de la unidad número 2 se los presento. Bueno, los contenidos, si ustedes se pueden fijar, bueno, ahí, si ustedes revisan el material, ahí va a aparecer lo que es espacios métricos, las bolas abiertas y también aparecen las transformaciones de Möbius, que eso no lo vamos a estar abordando este día. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción. ¿Por qué es importante esto? Vean? Porque yo sé que ustedes se recuerdan de la unidad número 1, de dónde surgen las geometrías. Yo sé que al final se ha estudiado tanto las geometrías euclidianas, que son las geometrías que se trabajan normalmente, pero nosotros descubrimos, según la historia, bueno, se descubrieron otras geometrías y es lo que vamos a estar abordando un poco ahora, la geometría hiperbólica. Entonces es importante, vean, que nosotros conozcamos la definición de qué es una distancia. Es importante que demostramos qué es un espacio métrico, qué es una métrica. Entonces, ¿dónde la vamos a definir? Recuérdense ustedes, no sé si ustedes se recuerdan, cuando los números reales, ¿a qué le llamábamos distancia entre dos números reales en la recta? Por ejemplo,
Si yo les digo en la recta numérica, esto abordando en la recta numérica, ustedes saben que en la recta numérica tenemos los números, representación de los números reales. Por ejemplo, tenemos el 0, vamos a abordar solo números enteros. El 1, el 2, bueno, aquí tiene que estar a la misma distancia, menos 1, menos 2. Y yo les pregunto, ¿cuál es la distancia que hay entre, por ejemplo, entre menos 2? Acá vamos a poner a igual a menos 2 y b igual a 2. ¿Cuál es la distancia que hay entre 2? Es decir, lo que me interesa que ustedes vean, porque al final vamos a ver que una métrica que la definimos en los espacios, y en los espacios estamos trabajando en geometría hiperbólica, entonces quiero que tengan bien claro esto. ¿Cuál es la distancia que hay entre menos 2 a 2? ¿Alguien me puede decir? Ajá. Cualquiera Uh-huh. Hola, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 2? Es 4, Lick. Ajá, es 4. Ahora, ¿cómo hizo para encontrar esa distancia que le dio 4? Solo se cuentan las unidades que hay entre menos 2 y 2. Ajá, vaya. Contar las unidades que hay de entre de menos 2 y 2. Aquí vea, no está simétrico, pero la distancia que hay entre menos 2 y 2. Ahora, ahora ya. Y eso es lo que quiero. Ya tienen la idea ustedes de definición y de allí, por eso hago esta introducción que me parece interesante. Ahora, una definición formal de cómo yo puedo encontrar siempre la distancia entre dos números reales, ya en general, ¿alguien tiene alguna idea o se recuerda? Puede ser sumando los valores absolutos. Sumando los valores absolutos. Veamos, vamos a ver, sumando los valores absolutos. Como hemos tomado A, vamos a tomar A más B. Algo así me está diciendo, sumando los valores absolutos. Veamos, si en este caso sumo los valores absolutos, vean, menos 2, vean, estoy sumando A más B. Entonces sería 2 y el valor absoluto de ello, ¿cuánto me da? Sería menos 2 más 2 es el valor absoluto de 0. Allí como que ha pasado algo. No, es que me refiero a tomar valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Ajá, ya. Usted me está diciendo esta parte. Definirlo así. Lo voy a tomar acá. La distancia es igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Así me está diciendo. Sí, así. Ajá, y esto va, por ejemplo, acá sí tendríamos 2 más, esto sería 4. Por ejemplo, si sumo, por ejemplo, la distancia entre 0 y 2 sería 0 más 2 sería 2. Ajá, puede ser una definición. ¿Verdad? La definición normalmente la usamos nosotros como la distancia es el valor absoluto, decimos nosotros de A menos B. Así normalmente, no sé si ustedes se recuerdan, así normalmente nos la definieron allá por bachillerato. Encontrar la distancia entre dos valores. Creo que no me recuerdo en qué unidad es, pero ahí se define la distancia. Creo que ahora aparece en la unidad de segundo año, en la unidad 2. Ahí aparece la distancia entre dos números. Si ustedes se fijan, eso es en R, en los reales. Pero ¿qué sucede si yo cambio el espacio? Es decir, ahora me voy a otro conjunto, a R2. Puedo definir esa misma distancia. A R2 ya estoy trabajando en el plano cartesiano, ya no en la recta, sino que en el plano cartesiano. Y así me puedo ir a R3. Entonces, por allí va la idea. Entonces, esa es solo una pequeña introducción de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ver qué es una geometría hiperbólica. ¿De dónde surge la geometría hiperbólica? Vamos a ver. Acá sí quiero la participación de ustedes. Vean, creo que
anteriormente fue, cuando ustedes hablen, traten de mencionarme, por ejemplo, su nombre para yo ir tomando la participación. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir entonces de la geometría hiperbólica? Esto lo estuvimos hablando, ¿eh? Eso puede ser como una retroalimentación de lo que estuvimos discutiendo en la unidad número 2, no necesariamente de lo que aparece en el material de la unidad 2. Vamos a ver, ¿quién me puede decir algo qué es la geometría hiperbólica? ¿O alguna idea que ustedes tengan? Buenos días, Lick y compañeros. Hola, Yesenia buenos Hernández días. les saluda. Ajá, Yesenia. La geometría hiperbólica es la que está basada en los 4 primeros postulados de Euclides, porque como Ajá. el quinto es el que no se ha podido comprobar, ¿verdad? Y genera mucha discusión, pero la hiperbólica sí está basada en los primeros 4 postulados. Ajá, vaya. Ok, solo agregarle algo, hace falta algo ahí. Está basada en los primeros 4 más la negación del quinto postulado. Exacto, sí, la Ajá. negación del quinto. Más la negación del quinto postulado. Entonces, allí se me forma la geometría hiperbólica. Y estuvimos discutiendo en la demostración de Szekely que tomábamos un cuadrilátero, él tomaba un cuadrilátero, y a partir de allí hacía unos enunciados, y él decía tomaba las condiciones. En ese caso recuérdense por qué parto de acá, porque siempre vamos a partir del hecho. Esta es la versión más moderna del quinto postulado. De un punto exterior a una recta pasa solo una recta paralela. Entonces, ¿por qué hago esto énfasis? Porque la geometría hiperbólica, vean acá, resulta de la negación de los 4 postulados, como decía Yesenia, más la negación del quinto postulado. Pero en la negación del quinto postulado hay 2 negaciones. Una es que por un punto exterior a una recta pasa más de una recta paralela a dicha recta, y ahí se genera la geometría hiperbólica. Los 4 postulados más esta negación, ¿qué tengo? Geometría hiperbólica. Y entonces, vean, esta representación que yo les pongo acá, ya son representaciones en geometría hiperbólica. Y vean, por ejemplo, una recta en geometría hiperbólica que ya se define, vamos a definir espacios. Ustedes, por ejemplo, no sé si ya está habilitado esa parte de los videos, pero ahí aparece el disco de Poincaré. Se puede trabajar en GeoGebra, el disco de Poincaré, y se puede ver la representación de una recta. Se puede trabajar el plano hiperbólico. Entonces, acá vamos a trabajar en sí en espacios. No necesariamente va a ser en geometría, no va a ser en geometría plana, porque no se cumple lo que es, si ustedes se fijan, el quinto postulado, sino que la negación. Entonces, acá hay un ejemplo, por ejemplo, de una recta en geometría hiperbólica. Tomando esto como espacio, puede ser como un disco. Y vean la representación, ya no es una recta, es una curva. Pero eso es en geometría hiperbólica. Una recta la defino como una curva. Vean cómo se define en geometría hiperbólica, cómo se define un triángulo. Bien, ¿y cuál es la característica principal de los triángulos en geometría plana? Que la suma de los triángulos interiores suman 180. ¿Y qué sucede en geometría hiperbólica? ¿Cuánto suman estos ángulos? Vamos a ver. Pues los ángulos en geometría hiperbólica van a sumar menos de 180. Entonces, eso es lo que sucede. Vean, acá tengo la representación. Pues, como les mencioné, este es un espacio. Lo pueden ver como el disco de Poincaré. Acá yo defino otro triángulo, ese es otro triángulo, y los ángulos son menores a 180. Entonces, si ustedes se fijan, se sale de la geometría que nosotros conocemos, y ya es una nueva geometría en un nuevo espacio, donde yo voy a comenzar a ver las propiedades. Entonces, a eso es lo que hemos llegado después de ir estudiando toda la historia de las geometrías.
Entonces, veamos. Vamos a, como si ustedes se fijan en la introducción, comencé con distancias. Es bien importante que nosotros sepamos bien y tengamos bien claro la distancia. ¿Por qué? Porque vamos a definir espacios métricos, y en espacios métricos, es decir, como vamos a trabajar en algo diferente, que le vamos a llamar espacios, vamos a definir distancias. Entonces, si ustedes se fijan, la distancia es una propiedad, dice, inherente al espacio, es decir, es una variable que no depende solo de la medida que se haga, sino también del conjunto en que se haga la medida. Es decir, ustedes saben, para definir distancias, por eso si ustedes se fijan en la introducción, yo les dije, ¿cómo es la distancia entre dos puntos en R, en la recta? Ahora, ¿cómo es la distancia en R2, en R3? Solo para meter una idea. Entonces, por ejemplo, vean, ¿cómo se mide la distancia en la recta real? ¿Cómo se mide la distancia en R2? Entonces, veámoslo geométricamente. Ustedes fíjense en este espacio, en ese, y eso es lo que vamos a estar abordando en geometría hiperbólica. Por eso yo ahora ya no voy a estar en el plano, sino que en el plano hiperbólico. Y hace referencia a este espacio que está acá. Entonces, vean, si yo ya lo veo como un espacio, la distancia en R, vean, la distancia entre dos puntos X y Y, o Y y X, ¿cómo encuentro la distancia en R2? Perdón, en R. Es lo que mencionábamos anteriormente. La distancia entre dos puntos en los números reales de X a Y está definida por el valor absoluto de X menos Y. Cualquier valor, por ejemplo, yo puedo decir encontrar la distancia entre menos 100 y 4, la distancia siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si les digo, encuentre la distancia entre menos 5 menos y 10, sería así. Entre menos 5 y 10 sería el valor absoluto de menos 5 menos 10, y eso aquí va a ser igual. Acá sería menos, sería menos 15. Sería el valor absoluto de menos 15. Y recordemos la definición de valor absoluto. Esto es bien importante. Acá sería 15. ¿Quién se recuerda de la definición de valor absoluto? Si alguien me la puede decir, ¿cuál es la eso sí, por eso les pregunto. Les voy a ir preguntando cosas que yo sé que ustedes saben. ¿Cuál es la definición de valor absoluto? Hola, Lick, mi nombre es Juan Hola. Francisco. Ajá, Juan Francisco. El valor absoluto se define como la distancia que hay entre un número y al cero. Ajá, como la distancia, correcto. Esa es la definición. Como la distancia que hay del valor a cero. Ahora, la distancia entre dos números, vean, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿cómo lo podemos representar simbólicamente? El valor absoluto de A, que es lo que mencionaba, es la distancia entre el valor y cero, siempre es positivo, entonces lo definimos así. Es menos A si A es menor que 0. Y lo definimos como A, vean, si A es mayor que 0. ¿Se recuerdan de eso? Esa es nada más la simbología, pero al final la definición de valor absoluto, la que decía Juan Francisco, que es la distancia entre el número que hay o la separación entre 0 y el número. Pero esa es la definición formal. ¿Por qué? Porque aquí hago, por ejemplo, el valor absoluto de menos 15 es 15. ¿Pero por qué es 15? Porque por definición dice que es menos A. Perdón, menos el valor de A. Y A es menos 15, entonces por eso queda menos por menos es más y da 15. No sé si ahí está bastante claro esa parte de definición de distancia. Porque luego, vean acá, tenemos la definición de la distancia, pero en R2. Y vean cómo va cambiando. Por eso dice que acá, que depende de la medida que se haga y también del conjunto donde se trabaje. Obviamente en el espacio. En este caso, trabajamos en R. Pero acá estamos trabajando en R2. Que son las más comunes y las que yo sé que ustedes conocen. Vean, la distancia en R2 ya son las distancias de puntos en los planos cartesianos.
Entonces, eso no es nuevo. Entonces, eso está definido como la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Eso se trabaja en bachillerato, se ve en segundo año, en la unidad 2. Ahí se trabaja con el nuevo programa. No sé si hay preguntas. Y así podemos ir definiendo las distancias, pero es importante que ustedes tengan bien claro esto. ¿Por qué? Porque vamos a definir espacios métricos. Bien, ya vamos centrándonos a lo que es la geometría hiperbólica, pero no vamos en sí, sino que vamos a ir definiendo esa parte, porque vamos a trabajar en nuevos espacios, como les dije, vamos a trabajar con espacios métricos. ¿Qué es un espacio métrico? Bien, ¿qué es un espacio métrico? Yo sé que no les voy a preguntar porque yo sé que ustedes, por lo del material, pero esto sí se los abordé en la tutoría de repaso y es la misma definición. Y vean la definición que me dice que es un espacio métrico. Un espacio métrico es un conjunto donde está intrínseca la noción de distancia. Vean, ¿por qué es importante saber lo de distancia? Porque en el espacio métrico ya tiene en sí, ya puedo definir una distancia. Eso dice intrínseca, que ya está en sí mismo. Un espacio métrico no tiene por qué tener alguna estructura algebraica definida en él. Así puede que no tenga sentido la suma o multiplicación de elementos en el espacio. ¿Ven? Esta parte es bien importante porque recuérdense que estamos trabajando una nueva geometría. Y lo que les mencionaba, no necesariamente va a tener sentido, por ejemplo, si ustedes le dicen a un niño, bueno, a un niño que ya conoce las propiedades de triángulos, que ya ha visto esa parte, o ustedes pueden ver, si no conoce nueva geometría, si le dicen, es posible que el triángulo, que los ángulos de un triángulo, o sea, o díganle a ustedes a un niño, que les dibuje un triángulo donde los ángulos sean menores a 180, que tenga obviamente claro esa propiedad, ¿verdad? O les pregunto a ustedes, dibújenme un triángulo si es posible que los ángulos sean menores a 180 grados. Entonces siempre van a estar dibujando de ese tipo de cosas. Pero como nosotros ya conocemos geometría hiperbólica y sabemos que podemos dibujar un triángulo con curvas. Acá, bueno, eso no quedó bien. Voy a regresar al ejemplo que les había puesto para no estar inventando. Al ejemplo que tengo en el caso de los discos. Permítanme que se pueda. Al ejemplo acá. Vean cómo puedo dibujar un triángulo ya con los ángulos menores a 180. Entonces, y eso es lo que parece bastante interesante de estar estudiando en geometría hiperbólica. Entonces, esa es la definición. Vean, vamos a ver ahora, ya sí vamos a ver una definición formal y ese aparece en el material. Esto sí es bastante importante y a partir de aquí nosotros vamos a comenzar a arrancar. Entonces, quiero que eso les quede bastante claro. Cualquier duda que ustedes tengan, ustedes no duden en hacerla para yo ir tratando de ir aclarando las dudas. La definición 2.1, que es la primera definición, me define una métrica o una distancia. Ya no es la usual, si ustedes se fijan. La distancia que vimos anteriormente es la que nosotros conocemos, pero ahora van a definir en general, en un espacio cualquiera, una métrica o distancia. ¿Y qué es una métrica? Dice, una métrica sobre un conjunto cualquiera E, no vacío, es una función que se define, vean, del producto cruz del conjunto E a los reales. Y esa es la definición de una métrica. Y al final ya vamos a ver que esta función de métrica debe de cumplir ciertas propiedades para decir que es una métrica. Si no cumple esas propiedades, entonces no es una métrica. Entonces veamos acá. Les he colocado este ejemplo para que ustedes vean. Yo sé que ustedes ya conocen esta parte. Estas son funciones en el plano. ¿Y cómo puedo definir una métrica? Vean, recuérdense que la métrica, según la definición que acabamos de ver acá, me dice que
que es una función que se define del producto cruz, ¿ya? Del conjunto cualquiera hacia lo real. Es decir, yo ingreso un par ordenado y me debe de dar un número, un valor. Entonces, acá fíjense ustedes, un ejemplo, este es un ejemplo, ese sí no aparece en el material, pero ese es un ejemplo. Yo tengo dos funciones y tengo la gráfica de dos funciones. Por ejemplo, tengo la función, puedo definir la función f y la función g. Vean, son dos funciones. Y esta es la función g. Entonces, ¿qué es una métrica en este espacio? Yo debo definir un espacio, un conjunto cualquiera, y aquí he definido el conjunto. Vean. La función, en este caso, está definida por el intervalo de A a B, tal que X pertenece a los reales. Bien, ese sería el producto cruz de E cruz E, y esto me manda hacia los números reales. Entonces definimos la distancia como el supremo de los valores absolutos de la función f de x menos g de x. Vean, esa es la distancia que hay de este punto a este punto para cualquier x que pertenezca a ese intervalo de a, b. Entonces, a eso le llamamos, si ustedes se fijan, una métrica o una distancia. Acá solo es la representación, ustedes no sé, es la representación, es decir, yo puedo definir una función y tengo que tener bien claro la definición de distancia que voy a definir en esa función. Eso es lo que debo de cumplir. Ahora, ¿qué debe de cumplir esa distancia? Son las siguientes propiedades. Pero no sé si hay alguna pregunta acá en esa definición de métrica o distancia. No sé si hay alguna pregunta. Vaya, Lee, con respecto al intervalo AB, A y B serían los puntitos que están en la recta verde. ¿O no es así? Sí, sí. No, A y B, vaya, A y B, por ejemplo, yo puedo decir acá, analizar, cuando yo digo A y B, estoy analizando en ese intervalo las funciones. Por ejemplo, a este intervalo, digamos, este sería B. Y ahí uy, hace bastante interrupción. Vale. Si ustedes se fijan, ahí está, cuando yo digo A y B, estoy diciendo, analizando la distancia en el intervalo A y B, es decir, desde aquí hasta acá. Lo que aparece en verde es la distancia que hay en un punto de la función de f a un punto de la función de g. Por eso dice para x que pertenezca al intervalo, es decir, tiene que estar dentro del intervalo A y B, el x nada más, porque estoy analizando la distancia de las funciones en ese intervalo. A eso hace referencia. No sé si hay otra pregunta. Y obviamente acá eso ya está. Esta es cómo encontrar la distancia entre las funciones, que no nos hemos metido, no nos vamos a meter ahí en eso. Solo quiero que vean ustedes la representación de un ejemplo de esta métrica, nada más. De esta definición. Entonces, vaya, continuando, la métrica debe cumplir las siguientes propiedades, es decir, la función que yo defina con la distancia tiene que cumplir las siguientes definiciones, las siguientes propiedades. Toda métrica que vamos a definir en un espacio debe de cumplir las siguientes propiedades. ¿Qué es la propiedad número 1? Que debe ser positiva. Si ustedes revisan el material, ahí aparecen las propiedades que debe cumplir toda métrica. Exactamente después de esta definición, dice que la distancia debe cumplir las siguientes propiedades, y son estas. La primera propiedad es que debe ser positiva. Y recuérdense que estamos trabajando en el espacio, más que todo ahora en geometría hiperbólica. Entonces, casi es similar, si ustedes pueden ver, pero la diferencia es que estamos trabajando en ese espacio cualquiera. Entonces, la distancia siempre será un valor negativo, perdón, un valor no negativo. ¿Qué significa eso? Que siempre va a ser un valor positivo. Por ejemplo, acá esta es la propiedad, ya en general.
para todo X y Y que pertenezcan al espacio, vean, al espacio, al conjunto que trabajamos, en este caso al espacio, y la distancia entre X y Y siempre debe ser mayor que 0, mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Viéndolo gráficamente. Significa que si yo tengo dos valores en el espacio, en dos valores X y Y, la distancia que hay entre estos siempre tiene que ser positiva. Eso significa nada más. Que para cualquier par de valores, yo puedo tomar otro par de valores A y B, y la distancia siempre tiene que ser igual a 0 o mayor que 0, pero nunca negativa. Eso es lo que me dice la primera propiedad que debe de cumplir esta métrica, esta definición que hemos tomado. Luego veamos la siguiente propiedad, que es la propiedad, vean, acá la propiedad identidad. ¿Qué dice la propiedad identidad? Vean, la propiedad identidad me dice que si la distancia entre un punto y sí mismo es 0. ¿Qué significa eso? Que la distancia, vean, en general vamos a tener que para todo valor de X y Y que pertenezcan al espacio, la distancia, es decir, la distancia va a ser igual a 0 si y solo si X sea igual a Y. Es decir, yo tomo un elemento y la distancia que haya entre ese mismo elemento siempre va a ser 0. Es lo que aparece acá, ¿verdad? X y Y, como es el mismo elemento, es un puntito que la distancia va a ser 0. No sé si hay alguna pregunta en esas dos, donde es la propiedad de identidad y la propiedad positiva. No sé si ustedes van viendo la idea de cómo se lleva en la métrica que se está definiendo y las propiedades que deben cumplir. Sí, en el material están. Ajá, correcto. Lo que tiene que ser simétrica también, tiene que haber simetría, desigualdad triangular, es la siguiente. Ajá, correcto. Si ustedes pueden observar, la siguiente es la que mencionaba la compañera, que es la simetría. ¿Y qué significa la simetría? Vean, acá simetría significa que la distancia, ya geométricamente, la distancia que hay, siempre trabajando en el espacio, ustedes fíjense acá, trabajando en el espacio, la distancia de X a Y debe ser la misma de Y a X. Entonces, eso es lo que se refiere. Tomo un punto cualquiera, la distancia de ese punto va a ser la misma que del punto al otro punto que yo tomé de partida. Entonces, en general se define como para todo X y Y que pertenezcan al espacio, la distancia de X a Y va a ser igual a la distancia de Y a X. Esto es normalmente como yo diga una propiedad conmutativa. Eso es similar a la propiedad conmutativa que se trabaja en la suma de los números reales. Luego, lo otro que mencionaba es la desigualdad triangular. ¿Qué significa la desigualdad triangular? Significa que, vean, desigualdad triangular significa que la distancia, vean, la distancia que yo tengo de X a Y más la distancia de Y a Z, esta distancia más esta distancia debe ser igual, mayor o igual a la distancia de X a Z. Debe ser mayor o igual a la distancia. Y en símbolo, acá esta sería la representación geométrica en el espacio. Y acá sería ya simbólicamente, sería para todo X y Y que pertenezcan al espacio, la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z va a ser mayor o igual que la distancia de X. Y eso, si ustedes se fijan, es bien claro que se pueda dar. Ahora ya vamos a ver algunos ejemplos de métricas de cómo las definimos. Pero no sé si hay preguntas. Hola. En desigualdad triangular. Ajá. Es que en el material aparece menor o igual. No sé si es error de dedo. Lo que pasa, vaya, fíjese, vaya, acá en la desigualdad triangular he tomado la distancia que va de X a Y y de Y a Z, y luego esta distancia. Ahora,
Fíjese en el material. Yo quiero ver si tengo el material acá a la mano. Pero fíjese en el material cómo se define si está de X a Y y de Y a Z. Porque puede ser, vaya, eso voy a dejar de compartir y para ver esa parte del Sí, material. sí, solamente esa es la diferencia. Ajá, ahorita les comparto el material, voy a dejar de compartir esa parte. Es que creo que solo han cambiado de lugar Sí, es que eso es lo que sucede, es el cambio que he hecho en esa parte. Pero permítame que voy a abrir el material, porque para que no se queden con las dudas, esa es la idea. Permítame que voy a buscar el material que es. Porque eso es importante, como les mencioné, es importante esas cuatro propiedades, porque para yo poder definir la métrica, ya vamos a ver un ejemplo, debe de cumplir esas propiedades. Entonces yo puedo ser capaz de demostrar, entonces hay que entender cada una de esas propiedades. Ahorita les muestro el material en esa parte. Permítame que está cargando. Permítame que no sé qué pasó, que no carga esta cosa. Bueno, ahorita les voy a presentar esa parte que aparece en el material para que ustedes vayan también viendo. Vaya, bueno, ahorita que ya la estoy viendo, ahorita se la voy a compartir para que vean la diferencia. Vean, es similar a lo que estaba mencionando en la presentación. Ahorita solo les comparto y vean o sea, ha cambiado el menor que por el mayor que por la ubicación que está. Nada más. Creo que Francisco comentaba eso, ¿verdad? Si tienen el material, allí van saliendo las dudas. Fíjense acá les estoy mostrando la desigualdad triangular, dice para todo X y Z que pertenecen al espacio, la distancia de X a Y, vean, la distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Y a Z. Entonces, es lo que les mencionaba, no es la misma idea. Al final, lo que han abordado es la distancia de X a Y, vean, y acá la han abordado de X a Y, de X a Z y de Y a Z. Eso es lo que ha cambiado. Entonces, geométricamente yo se los mostraba, pero es la misma idea de desigualdad triangular. Entonces, lo importante es cómo tome las distancias en los valores, en los elementos que yo tome del espacio. Entonces, en este caso, vean, voy a regresar a la presentación y les voy a mostrar a qué se refiere, pero van a ver que es exactamente lo mismo. Esta parte, vaya, voy a dejar de compartir esto. Y voy a compartir la demostración, vean. Y me gusta que hagan ese tipo de preguntas, por eso me gusta, para que tengan el material a la mano. Así vamos discutiendo todas las dudas que ustedes tengan. Permitan que voy a pasar a la presentación. Permítanme. Bueno, acá estábamos en la presentación. Justamente nos habíamos quedado, bueno, el problema que tengo, como me salí, voy a tener que ingresar, bueno, pasar todo nuevamente.
Permítame que estábamos en, quiero ver, acá. Bien, estábamos acá. Estábamos trabajando, la duda surgió por la diferencia que hay en el material. Entonces, en el material, si ustedes se fijan, bueno, voy a ver acá, en el material ya viéndolo geométricamente. Entonces, en el material me dice la distancia que hay de X a Y hace esta distancia. Esta distancia, ¿ven? Dice que es menor o igual que la distancia que hay de X, es decir, esta distancia, de esta distancia, más esta distancia. Y obviamente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esta distancia le voy a poner distancia 1, es menor o igual que la distancia de 2 y de 3. Aquí lo voy a poner de 3. Entonces es exactamente la misma idea, solo que allí se ha tomado diferentes las distancias y yo me las he tomado de manera diferente. Entonces vean, la distancia que hay de X a Y dice que es menor o igual que la distancia que hay de X a Z más de Y a Z. Es decir, ese es lo que cumple. Y yo lo que les he dicho es la misma idea, que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z es mayor o igual que esa distancia. Y obviamente, o en pocas palabras, yo puedo decir que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de la suma de X a Y y de Y a Z. No sé si ahí queda más claro. Para trabajar la simbología. Ajá, eso Sí, es lo que... ya me quedó claro. Ajá, eso es lo que estábamos viendo. Entonces, lo que menciono es que esta métrica debe de cumplir estas 4 propiedades, lo que es cada una de la positividad, la identidad, la desigualdad triangular y la simetría. Son 4 propiedades. Entonces, veamos un espacio métrico. ¿Cómo lo podemos definir? Entonces, si ustedes se fijan, estamos trabajando en el espacio E, pero al final, ¿qué es el espacio métrico? Ya en la nueva geometría que nosotros estamos viendo. Pues en el espacio métrico, vean, se define el espacio métrico como un conjunto E más una distancia que la definimos como la métrica anteriormente, y eso me forma esta terna, perdón, es este espacio. El espacio no es terna, este es el espacio E con la distancia. Es decir, en geometría, acá en el espacio métrico va a ser un conjunto E donde voy a definir una métrica que le llamo D. ¿Y la métrica cuál es? Es la que definimos, que debe cumplir la función que va de E cruz G a los reales y que debe cumplir las 4 propiedades anteriores. No sé si hay alguna pregunta, pero acá estoy simbolizando la definición de espacio métrico. No sé si hay alguna pregunta. La distancia o la métrica tiene que ser entre 2 puntos que pertenecen al mismo espacio que está sumando. Correcto, en el mismo espacio. Porque recuérdense que vaya, para poder yo decir que ahora esto es un espacio métrico, no ya un espacio en general, no que un espacio métrico, ¿qué debe de cumplir el espacio para decir que es un espacio métrico? Pues debe de cumplir que debo definir una distancia métrica entre dos elementos del espacio. Cuando yo ya la definí, que obviamente debe de cumplir las 4 propiedades anteriores mencionadas, entonces al cumplirla, yo puedo decir, este es un espacio métrico. No sé si ahí está claro. Entonces, vean, y se forma el par ordenado. Este es el par ordenado. E, que es el conjunto, más la distancia métrica, que definimos como una función, eso me define el espacio métrico. Y eso es el espacio métrico. Entonces, veamos algunas diferentes métricas, algunos ejemplos de métricas. ¿Qué podemos trabajar en métricas? Veamos.
Veamos el primer ejemplo. Comenzamos desde la introducción, si ustedes se fijan, hemos abordado desde el punto de vista de la más común de los números reales. Pero, ¿cómo podemos definir una métrica? ¿Vale? Recuérdense que para poder decir que, por ejemplo, R es un espacio donde vamos a definir la métrica de esta manera, pero ¿qué debo de asegurarme para que ese espacio, que estoy hablando en el más usual, en R, sea un espacio métrico? ¿Qué debe de cumplir según lo que hemos estado hablando? Vamos a ver. Participación. En los tiempos de antes. Debe cumplir las propiedades de identidad, de simetría y desigualdad triangular. Me falta una, pero no la anoté. Ajá, ok. Debe de cumplir esas 4 propiedades. Ajá. Entonces, veamos, analicemos cada una de ellas. Positiva. Positividad. Ajá, la positividad, correcto. Vale, veamos, vamos a analizar, vean, aquí eso aparece en el material. Si ustedes se fijan, en el material allí comienza con esa parte, pero es por eso, porque al final definimos la métrica. Ahora veamos. Positiva, ¿es positiva? Cumple vamos a ver, aquí me van a ayudar ustedes. Esa es la primera propiedad. Hemos definido el valor absoluto en la métrica, la hemos definido como el valor absoluto de x menos y. Aquí hemos tomado a y b que pertenezcan a los reales, que es el conjunto. Como es un conjunto cualquiera, aquí hago la referencia de que R, los reales, es igual al conjunto E. Y recuérdense que yo estoy definiendo si este conjunto R con la métrica definida de esa manera, vamos a llamarla D, es un espacio métrico. Entonces, me he tomado a y a b que pertenezcan a los reales y debe cumplir las siguientes propiedades. Veamos la primera que es positividad. Veamos, ¿por qué puedo decir o asegurar que cumple la primera propiedad? Veamos esa parte. Ajá. Alguien me dice, ¿cómo puedo asegurar que yo siempre la distancia, es decir, el valor absoluto, lo hemos definido como x menos y, es mayor o igual que 0? Porque el valor absoluto de un número siempre es subpositivo. Ajá, correcto, vean. Esto es por definición de valor absoluto. Ese es correcto. Es por definición de valor absoluto. ¿Por qué? Lo recordemos nuevamente. El valor absoluto dijimos que era igual a menos a si a era menor que 0. Era 0. Vean, era 0 si a era igual a 0. Y el valor absoluto era a si a era mayor que 0. Entonces, ¿por qué es tan evidente que al encontrar la distancia? Porque al final, recuérdense que como a y b son números reales, acá nada más tengo 2 opciones al hacer esta resta. O es un número positivo, bueno, tengo 3 opciones. O es un número positivo, un número es 0, o es un número negativo. Pero en todo caso, por definición de valor absoluto, esto siempre va a ser mayor que 0. Entonces, cumple la primera propiedad. Creo que ahí estamos claros. Veamos la número 2. ¿Cómo puedo yo asegurar, vean, que la distancia, que es la identidad, cómo puedo yo asegurar que la distancia, vean, si yo tomo la distancia de a y b es igual a 0, es decir, el valor absoluto de a menos b es igual a 0, si y solo si a es igual a b. ¿Cómo puedo yo asegurar eso? Vamos a ver, ideas. Porque está en el conjunto de los reales. Está en el conjunto de los reales. Ajá, ¿qué más? Y en la diferencia, la única posibilidad de que me dé 0 es que los dos números sean iguales. Ajá, No, correcto. Correcto. Eso es lo que menciona. Ya simbólicamente, recuérdense que vaya. Yo estoy trabajando con a menos b. Valor absoluto. Entonces, por definición, ¿esto a qué va a ser igual?
si digamos, dado caso, las opciones que puedo tener nada más por definición, pues no voy a tomar el hecho que esto sea 0 ahorita, solo por definición de valor absoluto, esto puede ser menos A, vean, esto solo es por definición, menos B, cuando, ¿qué? Cuando A menos B sea, voy a poner paréntesis, sea menor que 0. Cuando sea eso, entonces acá al final voy a, y el otro caso sería, vean, A menos B es igual a 0. Vean, y aquí donde sale esa parte, vean, A menos B es igual a 0, si cumple que A es igual a B. Vean, y estoy solo por la definición de valor absoluto, vean, tomando esto. Acá sería, en la otra parte sería que A sea igual a menos B, sea esto, ¿verdad? A menos B, si aquí voy a poner A menos B es mayor que 0. Entonces, ¿en qué caso, según la definición, vean, esto es mayor que 0? Según la definición, esto va a ser 0 solo cuando tenga este caso, A sea igual a B. Y aquí se cumple, ¿verdad? Esta parte. Entonces, y es correcto, porque A y B ya son números reales. Entonces, sí ven esa parte. Ajá, vaya, veamos la simetría. ¿Cómo podemos trabajar la simetría? Veamos ya la tercera, esta de acá. En la tercera me dice que el valor absoluto de A menos B debe ser igual a B menos A. ¿Cómo aseguro esa propiedad? Ajá. ¿Cómo aseguro la propiedad? ¿Cómo aseguro esa propiedad? ¿Alguien que me ayude? Volvería a ser por valor absoluto, creo, Lick, porque si a A le quito B me va a dar un número y si a B le quito A me va a dar el simétrico de ese número y al ser valor absoluto ambas distancias son iguales. Uh-huh. Sí, estas tres, las primeras tres salen por definición de valor absoluto. ¿Va? Ya no, casi es la misma idea de acá. Ocupo esta parte y al final ustedes van a observar que al que multiplicar menos 1 y el que sea positivo, siempre se va a cumplir esta parte. Entonces siempre es por definición de valor absoluto. Ahora veamos en la última, la 4. Si es tan evidente como las otras tres. Las otras tres, como les mencioné, sale por valor absoluto. Ahora, acá tengo que el valor absoluto, es decir, la distancia de A más B es menor o igual que la distancia, esa es la desigualdad triangular de A más B. Esta no es más que todo la distancia usual que ustedes vieron. Acá nada más estoy sumando A más B y este es menor o igual que la distancia de A. Esa es la desigualdad triangular. En sí, esta es la desigualdad triangular. Esta que está acá. Ahora, ¿cómo pruebo esta desigualdad triangular? ¿Alguien tiene alguna idea? Si estoy con distancia, se recuerdan que hicimos una al inicio de la introducción, cuando yo les pregunté, no sé si fue Juan Francisco, que me dijo que yo podía definir la distancia en la recta real de A más el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y efectivamente, cuando probamos que era 2 menos 2 y 2, daba la igualdad, que era 4. Y era la distancia al sumar. Pero acá, vean, fíjense que tengo A más B. Entonces, y el valor absoluto de ellos. Entonces, eso es lo que cambia un poquito. Si tuviera A menos B, menor o igual que es, que la suma, ahí sí sería similar a lo que estábamos abordando en la introducción. Pero aquí tengo la desigualdad triangular A más B es menor o igual que A más B. Va, por ejemplo, tomando valores A, vamos a ver. Si yo tengo que A es 3, esa última propiedad, menos 3, y B es 2,
si yo sustituyo en esta desigualdad, me quedaría el valor absoluto de menos 3 más el 2, que sería el valor de b. Eso sería menor o igual que el valor absoluto de menos 3 más el valor absoluto de 2. Entonces acá me quedaría menos 3 más 2 sería igual a menos 1. Menor o igual que acá sería 3 más 2. Entonces me quedaría el valor absoluto de menos 1 es, aquí es 2. Me quedaría que esto es 1 y 1 es menor o igual que 5. Fíjense ahí, tengo que 1 es menor o igual que 5. Es decir, esa desigualdad siempre se va a cumplir. Ahora, ¿cómo yo demuestro esa desigualdad triangular? En este caso, vean, no sé si ustedes siempre se va por la idea de valor absoluto. Entonces, vean, voy a tratar de hacerla acá. Solo la idea para que ustedes vean esa parte. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tomo, vean, estamos tomando para todo valor de A y B que pertenece a los reales? Entonces, por definición de valor absoluto, yo sé que A, el valor de A, el número que pertenece a los reales, está entre ¿qué valores? Entre el valor absoluto de menos A y es menor o igual que el valor absoluto de menos de A. Sí, eso es por definición. Siempre el entero va a estar entre menos el valor absoluto de A y el valor absoluto de A. Por definición de ¿qué? De valor absoluto. Luego, lo mismo puedo decir de B. B siempre va a estar entre el valor absoluto. B va a estar entre menos el valor absoluto de B y el valor absoluto de B. Vean acá. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vean, hay una propiedad en los números reales que yo puedo sumar de desigualdades. Yo puedo sumar esto hacia abajo. Entonces, esto me puede quedar menos, queda el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Estoy sumando esto para abajo. Yo eso lo puedo realizar en propiedades de desigualdades. Ustedes pueden encontrar eso. Cierro paréntesis y eso es menor o igual que al sumar A más B. A más B. Y vean, eso es menor o igual que ¿quién? Que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Entonces podemos decir, vean, de acá podemos concluir que, entonces podemos decir que el valor absoluto de A más B, vean, ahí vamos a concluir, es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y ahí, esa es la idea de la demostración. Entonces, ¿y por qué se sabe eso? Bueno, por esta propiedad, vean, por este hecho, por este hecho de los números reales. Eso se da porque, vaya, si yo tomo que A es menor o igual que B, y tomo que un C sea menor o igual que un D, entonces yo puedo decir eso. Esa es propiedad de los números reales en desigualdad. Puedo decir que A más C es lo último que ocupé acá en este hecho, donde yo sumé. Que A más C es menor o igual que B más D. Y es la suma que yo hice acá. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Vean, al final, ¿qué es lo que acaba de hacer? Es demostrar que la métrica usual, que es la métrica de los números reales, cumple la definición de espacio métrico. Eso es lo que acaba de hacer con este ejemplo. Entonces, y esa es la distancia estándar, es la más común que nosotros conocemos. No sé si hay alguna pregunta o duda.
No sé, yo me imagino que han de estar cansados, bastante cansados, pero hay que hacer un esforcito. Yo sé que es bastante complicado, pero no sé si tienen preguntas o dudas. Ahí me van a disculpar si he dejado todo manchado acá, pero esa es la idea. Espero que ustedes, porque si lo ve alguien ahorita, por ejemplo, alguien que ingresó ahorita no va a entender todo esto, pero espero que ustedes hayan seguido el libro. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, están por ahí, no sé, ya me preocupé. Aquí estamos. Sí, está bastante Ok, bien. ok, vale. El gallo dijo presente también. Sí, sí. Vaya, ok, vaya. Cabal, yo a hablar iba. Vaya, vamos a continuar entonces. Vaya, vamos a ver, vean, esta imagen, ustedes pueden buscar métricas usuales. Recuerden que estamos trabajando en nuevos espacios, en nueva geometría. Y más que todo las métricas, por ejemplo, nosotros tenemos un espacio, vean, un espacio, tenemos este punto A. Esta imagen es bastante curiosa. Y el espacio B. Entonces, tengo un espacio, vean, le voy a llamar el espacio E, pero depende de cómo yo defino una métrica. Yo puedo definir en el espacio E diferentes métricas y no necesariamente va a ser la misma. Entonces, fíjense acá, la distancia de A a B por esta línea roja. Yo les pregunto, ¿es la misma distancia de A a B yéndome por la línea verde? Le voy a llamar distancia 2. ¿Es la misma distancia, sí o no? No, No, Ajá, vaya. No, No, vaya, vamos. Y si comparo con la distancia 3, es la misma tampoco. distancia. Tampoco es la misma distancia. Vaya. Vaya, ¿por qué no es la misma distancia? Yo diría que sí, que Ajá, la vaya. distancia 2 y la distancia 3 Vaya, fíjense están, ustedes, vaya, fíjense, porque vaya, yo sé que ustedes están pensando en geometría plana. Y ustedes saben que en geometría plana, por ejemplo, dicen, vaya, pensando en caminos, ustedes dicen, para llegar de San Salvador a San Francisco Gotera, hay diferentes rutas. Para llegar a su por casa, la ya. longitudinal es más corto. Ajá, vaya, correcto, vaya. Ustedes pensando en eso, se van por esa ruta y dicen, pero la distancia que han recorrido, o sea, la distancia que hay de ese punto al otro punto es diferente. Recorrieron diferentes caminos, se fue por camino más largo, pero la distancia cambia de un punto a otro punto o se mantiene. Es la misma, se mantiene. es lo mismo. Ajá, pues porque vaya, es lo que porque ustedes estaban pensando de manera longitudinal. Por ejemplo, pensando, va, en la distancia 2, de este punto a este punto hay una distancia. Luego dicen, de este punto a este punto hay otra distancia. En total, la distancia que recorrí es mucho más larga que la distancia que recorrí de A a B. O dicen ustedes, la distancia del punto celeste es diferente a la distancia que yo recorrí en los otros puntos, es mucho más grande. Pero recuérdense que estamos, y esa es la idea, y por eso a veces cuesta a veces estudiar las geometrías hiperbólicas o las geometrías elípticas o las geometrías esféricas, porque vamos a cambiar ese chip, porque acá, según lo que estábamos refiriendo, es que nosotros podemos definir cualquier métrica que me encuentre la distancia entre dos puntos, pero los puntos siempre están ahí, si ustedes se fijan. Lo que va a cambiar es la métrica que yo voy a definir. Y por eso, si ustedes se fijan, si ustedes investigan la distancia de Manhattan, creo que así se pronuncia, Manhattan, no sé si se pronuncia, pero esta distancia, vean, es la suma de las distancias. Por ejemplo, acá es la suma de las distancias que yo puedo ir encontrando entre dos puntos. Por ejemplo, para llegar al punto A, si me voy de la manera de la roja, vean, es mucho más complicado a que yo me vaya por ejemplo, defino un punto acá, luego otro acá, luego otro acá, luego otro acá, pero al final voy a llegar a este mismo punto.
utilizando esta distancia. Es decir, las métricas me van definiendo. Es como lo que les mencionaba, el punto de San Salvador a San Francisco Gotera. Las rutas, porque ahí me dijeron que por no sé por dónde, por la longitudinal, no sé por dónde era más cerca, pero, o sea, al final definió ella, se fue por ese lado porque era más corto. Es decir, al final yo lo que quiero ver es la comparación de cómo defino una métrica, de cuál me sale más directa, pero al final yo encuentro la distancia que hay de A a B. Entonces, depende al final de cómo yo estoy definiendo las métricas. No sé si queda clara la idea, porque yo puedo definir la métrica de Euclides, que es la métrica que estábamos trabajando anteriormente, vean. Y esta métrica es la distancia de la raíz cuadrada de los puntos, vean, en el plano cartesiano de x sub j menos x sub y sub j al cuadrado. Sumamos esto y le sacamos la raíz, y esa es la distancia. Es decir, es la manera en que yo defina las métricas. No sé si hay alguna duda o pregunta, o está más oscuro que el chocolate. Hola, hola. Como actor chocolate. Un poquito aclarando. Bueno, por eso les mencionaba esto, estudiar otras geometrías a veces se hace tan complicado porque toda la vida uno ha pasado estudiando, y ya van a ver ustedes cuando nos metamos más de lleno a lo que es esa parte, y más que todo demostrar ciertas cosas es un poquito más complicado. En este caso, vean, en Rn es ya en el espacio, en este conjunto. En ese conjunto, recuerden que estamos trabajando con los conjuntos E, o los espacios, y le llamamos espacio métrico cuando ya definimos una distancia. Entonces, si tomamos el conjunto, vean, Rn, podemos definir las siguientes métricas. Por eso les menciono, no es solo una métrica que yo puedo definir en un conjunto. Yo puedo definir diferentes métricas. En este caso, vean, en Rn se define esta métrica, que es la métrica usual, la que todos conocemos. En Rn es x1 menos y1 al cuadrado más xn menos yn al cuadrado. Saco la raíz y esa es la métrica usual. Pero yo puedo definir otra métrica en ese conjunto. Ven, y ya la métrica con ese conjunto ya forma un espacio métrico. La métrica con esa otra distancia forma un espacio métrico. Con esa otra distancia forman un espacio métrico. Entonces, esas son las diferentes métricas que se pueden formar. Es decir, yo puedo definir diferentes métricas en los espacios, en los conjuntos. Ya no solo me voy a por ejemplo, voy a regresar al dibujo, no me voy a quedar solo con la distancia, por ejemplo, esta, la roja, que es la métrica usual. Entonces, ¿qué es lo que tenía acá? La métrica usual, sino que ya puedo definir más métricas. Entonces, esa es la idea de trabajar en espacios métricos. Damos la siguiente definición, y aquí espero que esto, no sé, vaya, si ya lo han escuchado, me gustaría saber qué piensan, si recuerdan, si lo han visto. Bolas abiertas, vamos a ver. Quiero escuchar comentarios. Si ya... Ajá. Sí, ya lo escuchamos. Ajá. ¿Qué En son las análisis bolas? real creo que vimos bolas abiertas. Ajá, correcto. Ajá. ¿Qué son las bolas abiertas entonces? ¿Qué recuerdan? Ajá. ¿Qué recuerdan? Vean, tienen que tener alguna idea, porque al final las bolas abiertas, vean, si ustedes se fijan, hemos venido de los espacios. Lo que está haciendo en geometría no euclídea, en esta parte, reducir el espacio. Si ustedes, una bola, ¿cómo se imaginan una bola? Ustedes pueden, yo les digo, dibújenme una bola, ¿qué van a hacer? Un círculo cerrado. Ajá, un círculo cerrado, eso es lo que van a hacer. Y esa es la definición bien sencilla de una bola. Dibuja un círculo y tiene un radio. Entonces, si ustedes se fijan cómo viene la idea, hemos trabajado métricas, los espacios métricos, y ahora lo que está haciendo las bolas abiertas, que vamos a definir acá,
es como reducir el espacio a un espacio más pequeño. Y recuérdense que vaya, acá dice la definición, se las leo la definición, dice que si AP es un punto en el espacio métrico, vea, el espacio métrico ahora le llaman E, este es el espacio métrico. ¿Y por qué es un espacio métrico? Porque define una distancia, que es lo que teníamos anteriormente. Y dice, sea epsilon mayor que 0. La bola abierta de centro en P y radio epsilon, denotado por, vean, esta es representación de la bola de radio epsilon y centro en P, está dada por, y esta es la definición formal. X pertenece al espacio M o al conjunto M, y la distancia de, vean, la distancia de P del centro a cualquier elemento del espacio es menor que un epsilon. Acá hay que tener bien claro esta parte. Al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dibujando un círculo de radio epsilon. Y esa es una bola. Por eso les digo, yo vengo de trabajar del espacio, un espacio más amplio, y en las bolas yo lo redujo a un espacio más pequeño. Y recuérdense, vamos a ver, esa es la pregunta. Epsilon, ¿qué representa? ¿Por qué se utiliza epsilon? ¿Alguien sabe? Ajá. Número mágico. ¿Por qué? No escuché bien. Porque es el número mágico, algo así como que conoce el epsilon. Ajá, vaya, por ahí, por allí, pero veamos por qué se utiliza en bolas abiertas según ya poniéndonos en contexto. Recuérdense, el epsilon también se utiliza bastante en límites, la definición de límites. Porque representa un número bastante pequeño. Correcto, esa es. El epsilon. La opinión de la boca, Francisco. Ajá, esa es la idea, porque el epsilon representa. Iba a decir yo también. Vaya, está bien. Correcto, el epsilon se utiliza para representar números bastante pequeños, cercanos a 0, pero que no son 0. Por eso se toma el epsilon mayor que 0. Y esa es la utilidad. Por eso les menciono que la bola lo que hace, el espacio, por ejemplo, el espacio acá, se reduce a una bola sumamente pequeñita. Y eso es lo que hace acá. Entonces, vean en la notación usual que se usa, ya acá, ustedes trabajaron con bolas normales, y es esta definición. Cuando lo hicieron en análisis real. Entonces, acá yo puedo definir ya como un espacio métrico, vean, las bolas abiertas, pero ¿cuál? Debe cumplir estas condiciones, y esta es una representación. Vean, esta bola se lee la bola con centro en P, radio epsilon, vean, donde estoy definiendo una distancia, y la distancia tiene que ser a cualquier punto del espacio menor que el epsilon, menor que el radio. Eso es lo que hace referencia. Entonces, para hacer énfasis a la métrica de, recuérdense que esa es la idea, que estamos trabajando un espacio y una métrica. Un espacio donde definimos la métrica. Entonces, y aquí aparece, ¿verdad? El ejemplo, aquí aparece la representación geométrica. Este sería una bola con centro en P y radio epsilon. Entonces, lo que me dice acá en la definición dice que cualquier X que yo tome en el espacio, vean, como este es el espacio que yo defino ahora. Si ustedes se fijan, estoy definiendo otro espacio. Ya no es un espacio cualquiera, sino que un espacio reducido. Entonces yo tomo un X, por ejemplo, tomo este X, X1, y me dice que la distancia, ¿cuál es la distancia que hay de P a X? Es esta distancia. Por ejemplo, este es el punto X1. La distancia que hay, si ustedes la pueden ver geométricamente, la distancia de P a X1 es menor que la distancia, es menor que el epsilon, porque epsilon es el radio. Y ahí se queda. Cualquier punto que ustedes tomen en M debe de cumplir eso. Entonces, esa es la definición de bola abierta. No sé si ahí quedó bastante claro esa definición. Sí.
Ok, vamos. Incluso me estaba recordando que creo que esas bolas se ilustraban como círculos, pero en vez de ser una línea continua alrededor, era punteada. Pero, ajá, depende de las bolas, ajá, de las bolas abiertas y cerradas, tienes razón, porque también, acá yo lo he tomado así, solo para hacer referencia, porque recuérdense que acá no estoy estudiando en sí las bolas, sino que distancias, porque estoy como definiendo el espacio, pero estamos trabajando con distancias, y eso es lo que quiero que ustedes vean, no estamos, porque sí las bolas, porque recuérdense que hay bolas abiertas, bolas cerradas, y están las diferentes definiciones y las representaciones gráficas de la bola. En este caso, si es abierta, tiene razón, tienen que ir punteadas los contornos. Esa es la idea. Pero qué bueno que ya van recordando esa parte. Vamos a pasar, vean, propiedades de las bolas abiertas. Vamos a ver, eso es bien importante, vean. Acá tenemos, por ejemplo, esta representación. Esto es lo que estaba explicando anteriormente. Lo que hacemos es el espacio E lo vamos a reducir a un espacio más pequeño que le hemos llamado bolas abiertas. Y aquí, esta es la bola abierta. Aquí sí está bien la representación porque está punteada. Esta es la representación de una bola abierta de centro en P y radio X. Entonces, veamos las propiedades que podemos tener de las bolas abiertas. Entonces, y esto es lo que nosotros nos interesa. Veamos la propiedad número 1. Y acá sí, espero que ustedes vayan recordando y les queden claros. Si ustedes tienen dudas, para ver si hay algún ejemplo que podemos ver. La primera de las propiedades dice, dadas una bola, vean, de centro en P y radio épsilon, y otra bola de centro en P y radio delta, y se tiene que el épsilon, el radio épsilon es menor o igual que el radio delta, entonces la bola con centro en P y radio épsilon está incluida en la bola de centro en P y radio delta. No sé, veamos si ustedes ven clara la representación geométrica. Si quieren, ustedes vayan en su cuaderno, vayan haciendo la representación geométrica de esas propiedades. ¿Se ve clara esa propiedad? ¿Cómo la pueden ver clara? Si ustedes hacen, si ustedes hacen la representación gráfica. Recuérdense que tenemos dos bolitas con el mismo centro. Lo que va a hacer es que una es más grande y otra es más pequeña. Entonces, acá, por ejemplo, acá yo puedo dibujar la otra bola. Entonces, puedo hacer la representación de la bola del mismo centro, pero lo que va a cambiar es el radio, que el radio sería delta. Entonces, está incluida, ¿verdad? Geométricamente, claramente se ve incluida. Veamos la propiedad 2. Dice que si Q pertenece a la bola de centro en P y radio épsilon, existe un delta mayor que 0, tal que la bola de centro en, vean, tal que la bola de centro en Q y radio delta está incluida en la bola de centro en P y radio épsilon. Vamos a ver cómo quedaría gráficamente esta propiedad. Vean acá, no sé si, vean, estoy tomando un punto que pertenece a la bola. Vamos, voy a borrar esto que está allí para veamos cómo se representa. Voy a borrar toda esa parte. ¿Cómo quedaría? Espero que estén haciendo la representación geométrica. La representación de esa bola, de esa propiedad. Bien, tomamos un Q que pertenece. Vamos a poner un Q por acá. Digamos que este es Q. Vamos a ver si funciona. Q que pertenece a la bola. Está dentro de la bola de centro en P y radio épsilon. Luego dice que existe un delta mayor que 0, tal que, entonces lo que me está diciendo es que, ¿qué me está diciendo en pocas palabras? Que existe un delta mayor que 0, tal que Q, vean la otra bolita, está incluida en eso. Lo que están haciendo en esta propiedad, lo que están diciendo es que están dibujando
Es decir, que se puede dibujar dentro de un punto de la bola que ya tengo, otra bola dentro de esa. Pero que tiene que ser, ven, acá la estoy dibujando, de radio delta, es decir, más pequeño que el épsilon. Es decir, estoy dibujando en cualquier punto, eso es lo que me está diciendo, en cualquier punto de la bola abierta, yo puedo colocar otro punto y puedo dibujar una bola más pequeña que esté dentro de la bola grandota. No sé si tienen esa idea. Sí, mi pregunta es, ¿qué me restringe que delta sea menor que... Acá, si usted, acá nada más no, acá esta parte nada más no me lo restringe, lo que me lo restringe es esta parte, que la Lo bola, último. la última parte, esa es lo que me restringe. Ajá, que el delta debe ser menor que el épsilon. O sea, debe ser más pequeñito y debo de asegurarme que esté dentro de la bola. Eso es nada más. Porque, por ejemplo, yo puedo dibujar una bola, pero entonces más grande que salga de ahí, pero entonces no va a cumplir esta propiedad. Pues eso es lo que me dice la propiedad. Vale, veamos la siguiente, la número 3. En la número 3 tenemos que dice que si la bola de centro en épsilon intersectado con la bola de centro en Q con radio delta, vean este radio épsilon, radio delta, diferente de vacío, es decir que hay un punto dentro de ellas en la intersección, existe un gamma, este es un gamma mayor que 0, tal que si T pertenece, vean, tal que si T pertenece a la bola, a la intersección, entonces me dice que una nueva bola que se forma, que es T con ese gamma, es un subconjunto de la intersección de las bolas. ¿Cómo puedo hacer esa gráfica, esa representación? Hacer la representación está bastante interesante. Ajá. ¿Cómo quedaría la representación? Esa se la voy a dejar de tarea. No, hay que hacer la representación. Vaya, si ustedes se fijan, vean, es formar, vaya, aquí en esta voy a tomar esta misma parte, voy a tomar la bola de centro en P. Voy a tomar una bola aquí, un centro en Q, perdón. Y acá lo primero me dice que si P es intersectado la bola B con el centro en P y en Q, con diferentes radios, es diferente de vacío. Significa que van a haber algunos elementos que están dentro de esa bola. Voy a dibujar esto. Vean. Ustedes, acá no va a quedar tan redondo, ni Q en el centro, pero espero que tengan la idea. Vean. Aquí voy a agarrar la bola en P y la bola en Q. Fíjense acá, geométricamente. Entonces, como me dice que es diferente de vacío, tienen que tener elementos en común, ambas bolas. Ahí lo cumple. Y vamos a ver, dice que existe un gamma mayor que 0, tal que si existe un T que pertenece a la intersección, vamos a decir que T está dentro de esa intersección. Es este punto que está acá. Voy a tomar en otro color. Es este punto que está acá. A ese le llamo T. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que la bola que se forma, como va a existir un gamma, está dentro de la intersección. Es decir, que yo puedo ser capaz de dibujar acá una bola que esté dentro de esa intersección. Es similar a lo anterior, pero acá está dentro de la intersección. Es decir, yo puedo... Eso es lo que me dice la propiedad. No sé si así lo habían dibujado ustedes. Sí, ahí igual lo último restringe, ¿verdad? De que... Ajá, correcto. Ajá. Así que lo que me dice en pocas palabras es que existe un gamma tan pequeñito que yo puedo encontrar una bola que esté dentro de esa intersección. Eso es lo que me dice. Un gamma, o sea, siempre me dice mayor que 0 porque no puede ser 0. Porque si es 0, ya no hay una distancia y sabemos que la distancia en 0 es 0. Sería un puntito nada más. Entonces, y las bolas, se acuerdan que es por muy pequeños que sean, pero son bolitas que se van formando.
Entonces veamos la propiedad 4. Dice que sean P y Q que pertenecen a M. A M en general, al conjunto M. Con P diferente de Q. Epsilon es igual a la distancia de P a Q. Entonces, ven, entonces la bola de centro en P y radio epsilon medios intersectado a la bola de Q epsilon medios, con centro en Q epsilon medios de radio, es vacío. ¿Cómo puedo hacer esa representación gráfica? Allí se entiende mucho mejor, ¿verdad? No sé si la entienden ustedes. Sí, solo están a la par las dos bolas. Correcto. Lo que sucede es que la distancia, ¿verdad? Por lo que ustedes pueden, lo voy a hacer ver acá abajo. Lo que ustedes pueden ver es que ubican los centros P y ubican el centro Q. Lo voy a ubicar los dos. Entonces dibujo una bola acá. No me va a quedar tan bien, pero espero que tengan la idea. Y acá lo que queda es que la distancia de P a Q, aquí lo voy a hacer demasiado grande. Esta distancia que hay de aquí para acá es de epsilon. Entonces aquí no ha quedado tan bien porque tiene que quedar justamente en la mitad. Porque las dos bolas se van a pasar justamente en la mitad. Aquí lo voy a arreglar. Espero que ustedes lo hagan bien ahí. Aquí con el mouse cuesta un poquito más. Entonces, y vean, al final las bolas que se forman son de epsilon medios. Y vean, aquí se forma la otra. Es decir, se están tocando nada más. Pero no tienen, no puedo, ahí sí no puedo ya encontrar un punto que esté en la intersección. Y esa es la idea. ¿Ven? Al final, recuérdense que este es radio epsilon medios. Y esta es epsilon medios. No sé si está bastante claro, ¿verdad? En el caso de la número 5, vean, en la número 5 me dice que da dos bolas con centro y P. Lo que hacen es una bola inmersa en otra. Tienen el mismo centro y diferente radio. Me dicen que si epsilon, al sumar epsilon más delta, va a ser menor o igual que la distancia de P a Q. Entonces, la distancia de P a Q. Entonces, la intersección de las bolas es vacía. Acá lo que me está diciendo es que estoy dibujando otra bola. Vean, estoy tomando un punto fuera de las dos bolas que yo he tomado una bola del mismo centro. Vean, voy a dibujar acá. Yo creo que así estaría la representación. Vamos a ver. Si ustedes tienen idea de ir formándolo, háganlo y luego verifican el dibujo que yo les voy a ir haciendo. Solo es ir siguiendo lo que dice. A ver si queda exactamente lo que dice. Dice, si yo tomo una bola de centro en P, aquí está la bola de centro en P y una con diferente radio. Vamos a tomar que el radio delta es mayor. Así lo voy a dibujar yo. Esta es la otra bola de centro en P y radio delta. Es esta. Entonces me dice que al sumar los radios epsilon más delta es menor. Vaya, yo tomo por ejemplo un punto Q por acá. Vean, si al sumar los radios epsilon más delta, es decir, al sumar este epsilon más este delta, la suma de los radios va a ser menor o igual que la distancia que hay de este punto al punto Q. Entonces, si al sumar esos radios, la distancia, entonces dice que la intersección, vean, la intersección de la bola de centro en P con epsilon, lo que me está diciendo, vean, que lo que está acá, el punto tiene que estar más afuera porque lo que está diciendo es que la intersección de esta bola que está sombreada con la bola que se forma, vean, puedo hacerlo así, lo voy a hacer así, espero que se vea la representación. Algo así quedaría.
quedaría el dibujo. Entonces quedaría, vean, me está diciendo que la intersección entre la bola de centro en P y radio epsilon con la bola de centro en Q y radio delta, es decir, este es un delta, es vacío. Y algo así quedaría la representación. No sé si ustedes lo ven. Hola. No sé si ustedes ven esa representación. Si está bastante claro. Ahí no se tocarían las bolas, Hola. ahí las bolas se tocarían o no se tocarían, porque como dije que es menor o igual a la distancia de los radios PQ. Sí, vaya, yo solo estoy haciendo, vaya, como acá me está diciendo que al final, vaya, solo me está dando esta restricción, que el radio epsilon más el radio delta, acá como es en general, ¿verdad? Acá estoy tomando el radio epsilon, este pedacito, es este pedacito que estoy tomando acá, este es el radio epsilon, este es el radio epsilon. El radio delta estoy tomándolo como es este, hasta acá. Este es el radio delta, bueno, lo voy a hacer acá. Este es el radio delta de la otra bola. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Bueno, lo puedo dibujar de esa manera, ¿verdad? Porque dice que tienen el mismo centro y radio epsilon y radio delta. Este es el dibujo de la primera parte, que es esto que aparece acá. Luego me dice que al sumar, eso sí ya nada más debo de imaginar, porque al sumar la distancia epsilon más el delta, es decir, al sumar este radio epsilon más el radio delta, es menor o igual que la distancia que hay de P a Q. Al ser menor o igual, entonces me está diciendo que la intersección de esta bola sombreada con la bola que se forme, ustedes ya lo pueden hacer allí con regla y todo, va poniendo las distancias iguales, ustedes formen la distancia cabalito del punto y van a ver que no, o sea, no se tocan, no necesariamente, lo que yo hice nada más es que no tienen puntos en común esta bola con la bola de centro en Q y radio delta, eso es lo único nada más. Es lo único, no necesariamente se tienen que estar tocando. Lo único que me asegura es que no tienen puntos en común. Vale. Y la última propiedad es que las bolas, vean la distancia de las bolas de centro en P y radio epsilon, siempre va a ser menor o igual a 2 epsilon. Ese ya es el diámetro de una bola, ¿verdad? Siempre va a ser menor. Ya pensando en círculos, siempre va a ser menor o igual que su diámetro. Y esa es la distancia. Eso es lo que se refiere a esa parte. Entonces, veamos un ejemplo. Esto creo que no aparece en el material, esto yo lo agarré de otra parte, solo para que ustedes vean en contexto cómo funcionan, porque la idea nos hemos metido en esa parte de definir los espacios métricos. Entonces, acá yo tomo el conjunto X, yo puedo definir una distancia, por ejemplo, puedo decir que la distancia entre par de puntos X y Y en este conjunto X que he definido es igual a 1 si X es diferente de Y. Siempre que X sea diferente de Y, voy a decir que la distancia entre par de puntos es 1. Y si X es igual a X, dice acá, es decir, si se cumple la igualdad, que acá si tomo X y Y, digo que X es igual a Y, es 0. Para todo X. Entonces, ¿cómo puedo definir las bolas abiertas en ese conjunto? Ven, y aquí están ya las bolas y dice que son únicas. Y es cierto, ¿por qué? Porque defino las distancias entre X y Y. Si X y Y son diferentes es 1 y si son iguales es 0. Entonces, vean, ¿cómo defino las bolas abiertas? Dice, una bola con centro en un punto cualquiera del conjunto X y radio R serán iguales a X si el radio se mueve entre 0 y 1. Y serán iguales al conjunto si el radio es mayor que 1. Es decir, abarca la bola abarca todo el conjunto. Esa es una definición, pero de lo que estábamos trabajando anteriormente, de cómo definir las bolas abiertas y las bolas cerradas. ¿Preguntas? No sé si tienen alguna pregunta. Ya están cansados, pero
Vean, de ahí tenemos, esto sí aparece en el material, el ejemplo 2.6, de cómo definir las bolas en un conjunto en los reales, con la métrica usual. Vean, este ya es un espacio métrico, que es lo que estamos ya definiendo, y definimos un conjunto N. Y vean, ese me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque definimos un conjunto N que es el intervalo de 2,5. Pero ¿cómo podemos definir las bolas? Vean, en este conjunto, en el conjunto N, yo puedo definir una bola abierta, que es esta, vean, para que ustedes, espero que con esta idea entiendan. 2,1. Esa es una bola abierta. ¿Y cómo la defino? Son los X que pertenezcan al conjunto N, que es 2,5, tal que, vean, el radio, que ese es como estoy restringiendo el radio, X menos 2 sea menor que 1. Y fíjense acá, si yo defino esa idea, porque X, el mayor valor que puede tomar es 5 y el menor es 2. Entonces, para definir el radio. Entonces, de las bolas que se van a dibujar en R con esta métrica usual. Entonces, fíjense acá. X, el mayor valor que puede tomar es 5, 5 menos 3. 5 menos 2 es 3, es esto. Pero 3 es abierto. ¿Por qué? Porque es menor o igual que 1. Y acá fíjense, si el menor valor es 2, 2 es 0. Y 0 si es menor que... acá sería el menor valor, sería 2. 2 menos 2 es 0, el valor absoluto es 0, y sí cumple que sea menos 1. Pero vean acá, en 5 le había dicho que 5 menos 2 es 3 y el valor absoluto, y eso no es menor que 1. Entonces, se forma esta bola abierta, estoy hablando de esto. Entonces, al estar analizando esa parte, fíjense ustedes que esta bola en N dice que no es... es una bola que al final no es abierta ni cerrada en R. Ya en la métrica, o como hemos tomado este conjunto, hemos definido la bola abierta de esta manera, hemos definido la bola de esta manera, pero en R, si yo trabajo, vean, acá esto es lo importante, vean, es sencillo visualizar que un subespacio, los conjuntos abiertos, puede que no lo sean en el espacio métrico. Es lo que estaba viendo, como el espacio métrico, ¿quién es? R y D, y este es un conjunto, ¿ven? Es un conjunto abierto, que lo hemos tomado, bueno, es un conjunto cerrado, pero la bola es abierta, 2,1, y la definimos de esta manera, y llegamos que son todos estos valores, pero en la métrica usual, eso no es abierto ni cerrado. Al final, solo lo que me están dando a entender en este ejemplo es que yo puedo estar definiendo, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que yo puedo definir en un conjunto cualquiera, puedo tomar elementos, pero como yo tengo definida una métrica y una distancia, puede ser que en esa métrica o en esa distancia no se cumplan las mismas propiedades que yo tengo en el conjunto abierto. Y esa es la idea de bola, por eso voy a regresar a la parte del esquema que está acá. Voy a borrar esta parte para ya ir cerrando esta tutoría. Yo sé que puede ser que ustedes tengan algunas dudas, pero espero que cuando lean el material ahí les quede bastante claro. Entonces, la idea de utilizar las bolas abiertas surge del hecho de que yo puedo restringir el espacio métrico. Yo puedo tomar un conjunto más pequeño, yo puedo trabajar con bolas abiertas ahí, pero no necesariamente lo que me está diciendo el ejemplo, que va a funcionar en el espacio métrico, en este caso, que era R. Entonces, vean, estoy tomando la bola abierta 2,1 que pertenece a este conjunto 2,5, que es un conjunto de los números reales. Y al restringirlo a las bolas abiertas, vean, voy a definir de esta manera con la métrica usual, voy a tener un intervalo que no es abierto y no se cumple en la métrica. Eso es lo que me dice ese ejemplo. Entonces, no sé si hay consultas, dudas. Si no, ahí terminaría. No sé, ahorita al momento voy a dejar de compartir, voy a tomar la asistencia de este día. No sé si hay preguntas, yo sé que
Ustedes pueden ver la relación que se va haciendo, pero es importante, como les mencioné, que lean el material. Yo sé que en el material ustedes van a encontrar cosas que puedes decir ustedes que no entiendan, entonces eso vayan tomando apuntes, porque yo igual me voy pasando en una agenda que brinda el coordinador, y eso es lo que voy desarrollando. Entonces el material a veces está mucho más extenso y en la agenda nos piden hacer unas cosas mucho más sencillas, pero entonces la idea es que nos basemos, leamos el material y vayamos aclarando las dudas. No sé si ustedes en estos momentos tienen alguna pregunta de lo que hemos estado trabajando este día, pero sí yo quiero que ustedes vean la relación. No sé, yo creo que en la próxima tutoría vamos a trabajar un poco acerca del disco de Poincaré y el plano hiperbólico, ya metiéndonos más en sí en las propiedades. Puede ser que trabajemos lo de las propiedades de Möbius, y si no, puede ser que la vayamos a trabajar en la tutoría de repaso. Entonces, yo siempre me voy guiando de la agenda que el coordinador manda, pero sí espero que lean el material. Yo sé que vamos a un periodo de vacaciones, luego nos retomamos las actividades. Recuérdense que hay una actividad para el 14 de abril, si no me equivoco. Hay una tarea, la tarea número 1. No sé si hay preguntas, dudas. No, Lick, por mi parte no hay ninguna pregunta ni ninguna duda. Está bastante pasable todo. Ok. Bueno, cuando vean el material no se vaya a asustar, porque hay unas partes, que se habla del plano complejo y las transformaciones de Möbius, pero que está bastante, a veces puede ser que ustedes se confundan un poco, pero vamos a abordar más que todo, ahí sale de dónde surgen las transformaciones de Möbius. Por ejemplo, vamos a ver cómo se transforma una recta al ya trabajar en el espacio hiperbólico. Por ejemplo, transformaciones de Möbius que funcionan para hacer, en qué se transforma una recta, en qué se transforma un círculo, pero eso lo vamos a ir abordando más adelante. No sé si hay una pregunta, consulta, si no, nos quedaríamos hasta acá. Bueno. No, yo pienso que está todo bien. Vaya, ok, ya están cansados. Vaya, ok, entonces nos quedamos hasta acá. Felices vacaciones, traten de descansar, pero no se olviden de las tareas. Entonces, vaya. Para el 15 es la tarea, ¿verdad? Sí, para el 15 está. Bueno, gracias por la tutoría. Vaya, adiós, cuídense, adiós. Felices vacaciones, cuídense.